Olá, mis amados hermanos e hermanas. Estou triste que não haya podido estar aí com ustedes, porque amo a todos e porque também é sempre muito bueno disfrutar de la comunhão de ustedes, mis amados amigos. Me tocou compartilhar algo com ustedes sobre questões doutrinales. En los últimos anos hemos visto um crescimento del calvinismo que é preocupante, principalmente por conta de los aspectos negativos de su doutrina, como por ejemplo el determinismo, la doutrina de la predestinación incondicional, expiação limitada, graça irresistível e impossibilidade de apostasia. Vamos começar falando sobre os aspectos negativos do calvinismo. Em primeiro lugar, temos o determinismo de la doutrina calvinista que ensina que todo lo que sucede, seja de bueno ou de malo, incluyendo todas as atrocidades del pecado, que todo esto foi preordenado por Deus desde antes de la criação. Esta enseñanza compromete el caráter santo, bueno e amoroso de Deus. Calvino dijo, porque Deus, não criou a todos em igual condição, pero ordenou unos para a vida eterna e los demás para a condenação eterna. Dijo más, Deus não solo viu de antemano a caída del primeiro homem e em ella la ruína de su posteridad, pero también por su propio placer la ordenó. John Piper, uno de los expoentes del calvinismo actual, dijo que Dios planeó, ordenó, gobernó los ataques a las Torres Gemelas en 11 de septiembre de 2001. Sproul dijo, Dios preordenó el pecado. Pink habló así, Deus não solo tinha um preconhecimento perfeito del resultado de la experiência de Adão, não solo viu a Adão comer del fruto proibido, pero decretou de antemano que ele deveria hacerlo. Mira a frase de Sproul Jr. Adão, Eva e Satanás foram criados de maneira buena. Então, su deseo ou inclinação mais fuerte deve também haber sido originalmente bueno. Esto entonces significa que ninguno de ellos puede ser el origen del pecado. El culpable es el propio Dios que introdujo el mal en este mundo. Atente para outra frase de Sproul Jr. a respeito de Deus. Lo que yo haré será crear algo digno de mi ira, algo sobre el cual pueda exhibir la gloria de mi ira. Era el deseo de Dios hacer su ira conocida. Él necesitaba entonces algo sobre el cual estar enojado. Él necesitaba tener criaturas pecadoras. Teodoro Bessa, sucessor de Calvino, habló, aquellos que se encuentran sufriendo en el infierno pueden al menos confortarse con el hecho de que ellos están allí para una mayor gloria de Dios. Mesmo calvinista como James Wilmoth reconoce que el determinismo calvinista aniquila la oración de súplica. Ello escribió, sabemos que Dios predestinó todas las cosas que suceden. Él hace todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. Es difícil reconciliar la oración y la voluntad inmutable de Dios. Otro calvinista, Edwin Palmer, habló así sobre la ambigüedad del calvinismo. Decir que Dios preordenó el pecado de Judas y aún Judas es el culpable, locura. Dios no puede preordenar el robo y entonces culpar al ladrón. Y el calvinista admite francamente que esa posición es ilógica, ridícula, sin sentido y tonta. El calvinista mantiene las dos posiciones
aparentemente contraditorias. Los calvinistas afirmam que Deus decretou todo o que sucede em el universo, de modo que cada ato de violação, incesto, pedofilia, roubo, violência, assassinato, adultério e injustiça habría sido meticulosamente planeado e ordenado por Deus desde a eternidade. Pero, contrario a este punto de vista, temos las palabras de Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 19, versículo 5. Construyeron altares a Baal y allí le ofrecieron a sus hijos en holocausto, lo cual nunca les mandé, ni lo mencioné, ni me vino a la mente. Como dijo Juan, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La elección de individuos está condicionada a su asociación y permanencia en Cristo. Dios conoce a los que van a preservar en la fe y en esto se basa la predestinación individual. Como habló Pablo, a los que antes conoció también los predestinó. Igualmente habló Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Los calvinistas enseñan que la expiación es limitada al grupo de electos. Cristo ha morrido tan solamente en favor de los electos. Pero la palabra de Dios es muy clara a este respecto. Y tenemos textos y más textos hablando que Dios ama a todos indistintamente, que Cristo murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, de modo que Dios no tiene placer en la muerte de hombre, antes desea que todos sean salvos. Cristo murió por todos los impios, por todos los que estaban muertos en delitos y pecados, el cual asimismo se dio en resgate por todos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentirse. No hagas perecer a causa de tu comida aquel por quien Cristo murió. El destino de los individuos no está predeterminado. Dios habló así. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Por qué moriríais, oh casa de Israel? Si Jesús no murió por todos, ¿por qué invita a todos a la salvación? Venid a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Si alguno tiene sede, venga a mí y beba. Mírame y seréis salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Pero Dios, no teniendo en cuenta los tiempos de la ignorancia, manda ahora que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Cómo es fallo la interpretación calvinista? Mira el texto de Pablo en 1 Timoteo 4:10. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En textos como estes, cuando aparece la palabra todos, los calvinistas interpretan que todos no significan todos, mas todos de un determinado grupo, a saber, el grupo de los electos. Entonces, la interpretación de este texto, de acuerdo con los calvinistas, sería muy extraña, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los que creen, mayormente de los que creen. ¿Percibió cómo queda extraña la frase de acuerdo con la interpretación calvinista? Es simplesmente imposible. Los calvinistas enseñan que la gracia salvadora de Dios actúa de modo irresistible, pero no es esto que encontramos en la palabra de Dios.
Cristo falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata a los profetas e apedreas a los que são enviados a ti. Quantas vezes quise juntar a tus hijos como junta galina a sus polluelos debajo de sus asas, e no quisistes. Esteban, en su sermón, dijo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y el autor de Hebreos exhortó: no endurezcáis vuestros corazones. Mira esta frase de Dios a respecto de su pueblo impenitente. Porque como el cinto se junta a los lombos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hay una parábola en Isaías capítulo 5, donde Dios expresa toda su frustración en relación a su pueblo. Mira, Isaías 5, versos 4 y 5. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Las escrituras sagradas enseñan que Dios busca atraer por el amor y no conquistar por la fuerza. El mismo término elco de Juan 6, 44 aparece también en Juan 12, 32. En 6, 44 temos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y en Juan 12, 32 lemos: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Los propios calvinistas reconocen que en Juan 12, 32 el término helco, traducido por atraeré, no puede ser entendido en términos de una atracción irresistible, porque eso redundaría en universalismo. Los calvinistas no entienden de esta forma cuando el mismo término helco aparece en Juan 12, 32. Pero ¿por qué entonces debería ser entendido en Juan 6, 44 num sentido de atracción irresistible cuando no es así en Juan 12, 32? Como los calvinistas entienden que salvación tiene a ver única y tan somente con el decreto inmutable de Dios desde antes de la creación, entonces no hay como un verdadero creyente apostatarse de la fe. Pero si es así, ¿cómo entender tantas exhortaciones a respecto de la vigilancia, de la necesidad de perseverancia? Hay muchas exhortaciones sobre la necesidad de perseverancia, del cuidado. Mira, no apaguéis ao Espírito. Cuidado, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si oíres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado para no quedar eliminado. Pablo habló así: golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. La mayoría de los israelitas liberados de la esclavitud quedaron reprobados y prostrados en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, habló Pablo. El que piense estar firme, mire que no caiga. El autor de Hebreos también advierte del riesgo de perder la salvación. Mira Hebreos 6, 4 a 12, Hebreos 10, de 26 a 38. ¿Y cuántas no son las parábolas de advertencia?
La elección es como una embarcación en camino a su destino final. Cristo fue elegido para ser el comandante. Todos son llamados, pero elegidos son solamente aquellos que creen y perseveran en confiar en el comandante. Todos son invitados y nadie necesita quedarse fuera. Romanos 9 es el texto más citado por los calvinistas en defensa de su doutrina de la predestinación incondicional. Pero mira lo que Wesley dije de la interpretación calvinista. Sea lo que este capítulo quiere decir, él no puede significar esto, porque Dios sería un monstruo moral, un condenador arbitrario, en nada parecido al Jesús que lloró acerca de Jerusalén y dijo: yo quise salvarte, pero tú no quisiste. Interessante notar que Romanos 9 jamás foi interpretado como ensinando doble predestinação incondicional antes de Agustín en el quinto ciclo. Es fundamental entender la cuestión detrás de Romanos 9, entender que Romanos 9 a 11 es un bloque, leer dentro del contexto del mensaje central de la carta, percibir la conexión con los primeros 4 capítulos, considerar el contexto de los extractos del Antiguo Testamento que son aquí mencionados. Los textos difíciles deben leerse a luz de los más claros. Los primeros 4 capítulos de Romanos están íntimamente relacionados con los capítulos de 9 a 11, que enseñan que la salvación no es por el derecho de nacimiento, no es por el derecho de primogenitura, no es por el esfuerzo humano o por las obras de la ley, pero es por el modo escogido por Dios, por la gracia mediante la fe. Versos básicos del calvinismo. Empecemos por Romanos 9:13. A Jacó amei, mas a Esaú aborreci. Pero ¿habría Dios odiado a Esaú cuando todavía estaba en el vientre de Rebeca? Tal interpretación violenta toda la clara enseñanza bíblica acerca del carácter de Dios. Pablo usa Jacó y Esaú para referirse a las naciones de Israel y Edom, pues él está citando Malaquías capítulo 1, versos 12 y 3. El indivíduo Esaú jamás serviu ao indivíduo Jacó. Lo que Pablo quiere demostrar aquí es que el rechazo actual de buena parte de los descendientes de Abraham no es solo posible como ya había ocurrido en el pasado, como se ve en el caso de Esaú y sus descendientes. No basta ser descendiente físico de Abraham, hay que ser descendiente también espiritual. Raab y Ruth se convirtieron en hijas de la promesa por la fe, mesmo siendo extranjeras. Significado de aborreci não é repúdio definitivo, cabal, mas algo relativo, como vemos nesta frase de Cristo. Se alguém viene a mim e não aborrece a seu padre, madre, mulher, hijos, hermanos e hermanas, e aún sua própria vida, não pode ser mi discípulo. Devemos lembrar que foi el mismo Esaú quien despreció su derecho de primogenitura, perdiendo así el privilegio de ser el padre del linaje de la cual descendería el Salvador del mundo, Jesucristo. Não se trata aqui de salvação. Mais tarde observamos que Esaú foi misericordioso com seu irmão, um sinal de la graça de Deus em sua vida. Não podemos afirmar que haya perdido sua alma. Alguns de seus descendientes podem haber ejercido fé em Deus, la semejança del padre Abraham. E la presciência de Deus é la base de la eleição e também de la reprobação. Como lemos em Obadias capítulo 1,
Por haber injuriado a tu hermano Jacó, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. No debiste haberte alegrado en el día que se perdieron los hijos de Judá, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso no debiste entregar a los sobrevivientes. Por tanto, la presciencia de Dios es la base de la reprobación de los edomitas. Tendré misericordia del que yo quiera. Romanos 9:15. Los calvinistas dicen que Dios tiene misericordia solo de los elegidos, pero Pablo afirmó que Dios tiene misericordia de todos. Romanos 11:32. Misericórdia para com todos los que lo invocan. Romanos 10:11. El Señor es bueno para todos y sus misericordias están sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Dios es libre para establecer la fe como condición para la salvación de judíos y de gentiles. Lemos en Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas. Tal enseñanza calvinista compromete el carácter santo y amoroso de Dios. Y sería extraño si Dios no tiene misericordia de todos, pero solamente de una parcela minoritaria de la humanidad. ¿Cómo puede Dios no tener misericordia de todos, pedir a sus hijos que tengan misericordia de los inimigos, que amen a sus inimigos, que no hagan acepción de personas, cuando Él mismo hace? Esto sería por demás contradictorio. Romanos 9:18. Endurece a quien quiere. No se dice que Dios endureció el corazón de Faraón desde la eternidad. Tal endurecimiento es mejor comprendido como la entrega de la persona a sí misma. Por eso también Dios los entregó a las concupiscencias de su corazón. Romanos 1:24. Antes de ser dito que Dios endureció el corazón de Faraón, por 5 veces es dito que fue Faraón quien endureció su propio corazón. Faraón ha convertido todas las manifestaciones de la gracia de Dios en desgracia personal por su creciente resistencia. Los medios que Dios usa para ablandar el corazón y para salvar a un individuo acaban por endurecer en caso de resistencia. El sol que derrite la cera también endurece el barro. Interesante notar que los judíos aceptan el hecho del endurecimiento de Faraón, pero no reconocen que están haciendo igual. El mismo pueblo agraciado en el Éxodo deja de ser favorecido cuando se desvía de la fe de Abraham para seguir la incredulidad de Faraón. Sí, Dios endurece a quien quiere, y Él quiere endurecer a aquellos que persistentemente se endurecen a sí mismos. Así habló Esteban: hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón e oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, así vosotros sois como vuestros padres. La siguiente exhortación no tendría sentido si el endurecimiento del corazón fuera producto de un decreto inmutable de Dios. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. También no tendría sentido que Pablo quedara tan conformado y triste si el rechazo de Israel fuera una cuestión de los decretos eternos de Dios. Así empieza Pablo este capítulo. Tengo gran tristeza y incesante dolor en el corazón. Pablo usa la figura de Faraón para retratar a Israel. Tiene que ver con su papel histórico como líder de la nación egipcia en conflicto con la nación de Israel y no se refiere a su salvación personal. Así como Faraón, a través de la dureza de su corazón, sirvió como
un instrumento para el éxodo, produciendo la gloria de Dios por toda la tierra, así también la dureza de corazón de Israel favoreció la redención de los gentiles. Mira, capítulo 11, verso 11. Romanos 9, 22. Vasos de la ira preparados para la perdición. En primer lugar, ese texto no tiene nada que ver con la salvación de los cristianos, pues el barro en las manos de alfarero es Israel y no puede ser usado para defender predestinación incondicional, pues se refiere a los pasajes del Antiguo Testamento que enseñan exactamente lo contrario. Como Jeremias 18, vamos a Jeremias 18 a partir de verso 6. Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Es muy importante notar que este vaso de barro no es inanimado, voluntad propia y es rebelde. Si estuviera totalmente sujeto al control de las manos de alfarero, ese vaso jamás se quebraría. Sabemos que Dios no predestinó a Israel para la perdición. Dios quiso salvar, pero Israel no quiso. Y es precisamente del rechazo y del tropiezo de Israel que trata Romanos capítulo 9. Tropeçaram em la piedra de tropiezo, verso 32. Lo vaso de barro que hacía se deshizo en su mano. Así él volvió a ser otro. Todos los de mi pueblo se han olvidado de mí, quemando incienso a los ídolos que los hicieron tropezar. En Romanos 11:20, Pablo habla así: por su incredulidad fueron quebrados. Es necesario también observar que tal rechazo ni siquiera es final. Pablo habla sobre su restablecimiento. Los que se quebraran, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados porque Dios es poderoso para volver a injertarlos. Capítulo 11, verso 23. Pablo ora por la salvación de los endurecidos vasos de ira, Romanos 10, verso 1. Solo ora por salvación de alguien, el que cree que tal persona no está predestinada a la perdición. A los que Pablo chamou vasos de misericórdia, preparados de antemano para la gloria, adverte: considera pues la bondad y la severidad de Dios para con los que cayeron, severidad, pero para contigo la bondad de Dios, si permanecen en ella. De otra suerte también tú serás cortado. Versículo 22 del capítulo 11. La parábola de las bodas de Mateus 22 también habla del rechazo de Israel, no por predestinación, sino por incredulidad. El rey no predestinó quién iba a participar definitivamente en la fiesta. Los invitados originales dejaron de participar por no cumplir la condición de aceptar las insistentes invitaciones, por desprecio y, en algunos casos, por odio y maldad. En Hechos 13, temos las palabras de Pablo a los judíos que rechazaron el evangelio. Estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la palabra eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Todos fueron llamados, pero elegidos fueron solo los que recibieron la invitación con fe. Estos no ejercieron la
fe, porque fueron previamente elegidos, pero fueron elegidos por haber ejercido fe hasta el punto de atender apropiadamente a la invitación en los términos establecidos por el rey. Todos fueron llamados, todos tuvieron oportunidad. Ninguna persona necesitaba quedar de fuera. Los que quedaron fuera no fue por predestinación, falta de oportunidad o incapacidad, sino simplesmente porque no quisieron.